Muy bien. Buenas noches a este programa doctoral. Estamos en el día de hoy abordando nuestra última sesión. Creo que estoy solita. Buenas noches, buenas noches. Yo estaba hablando por el chat, no quiero interrumpir. Muchas gracias. Me hace sentir ya no tan sola. Ya compartiremos la diapositiva y ya vamos avanzando. Bueno, hemos visto ya casi todo el contenido. El día de hoy terminamos el contenido que nos ha programado en una introducción a todo lo que es la investigación. Sé que ustedes tienen muchos conocimientos, estamos transversalizando, compartiendo algunos de estos y como les dije, va a ser fortalecido a través de todos los módulos que les va a proporcionar el doctorado, la investigación doctoral sobre todo, y los reglamentos y énfasis de acuerdo al programa que ustedes están cursando. Muy bien, vamos a continuar con la unidad temática 6, que es la hipótesis. Antes de avanzar lo que es la hipótesis, reiterarles, ya en alguna anterior grabación les había dicho. En las investigaciones positivistas e inclusive pospositivistas con un enfoque mixto, simplemente, es menester colocar la hipótesis. Pero muchas personas, no sé por qué, la verdad, yo no he visto muchas investigaciones que coloquen hipótesis. No sé a qué obedece. Si la visión paradigmática está yendo desde la pregunta, ya se nota qué tendencias tiene esa investigación. Muchas veces también el área a la cual nos estamos abocando con nuestra investigación también está pidiendo a gritos que se realice una hipótesis, pero el postulante no la realiza. No sé por qué. Pero es un consejo que realmente la realice, siempre y cuando tenga que ver con la visión paradigmática de la investigación y del manejo teórico de su propuesta también. Entonces, la hipótesis, oye, vamos a ver eso. Sin antes decirles que si es que no tenemos hipótesis y son investigaciones totalmente cualitativas, solamente son aquellas las que no llevan hipótesis. Pero hacer una investigación netamente cualitativa generalmente utiliza un método inductivo. Por lo tanto, debe haber una repetición de estudios de casos para que podamos verificar algún tipo de tendencias en nuestra investigación. Pero si vamos a hacer solo un estudio de caso y no queremos ni siquiera hacer una idea a defender, entonces vamos a tener gran probabilidad de fracaso en nuestra investigación. Y eso se va a repercutir en las últimas defensas, sobre todo en la predefensa y en la defensa final. Así que cuando tenemos, siempre y cuando exista el ámbito paradigmático, el tipo de investigación ya está en la pregunta, se les hipótesis. Pero no creo que eso. Esto vamos a callar a Juan. Ya está, silenciado. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a hacer la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? De hecho, la palabra hipótesis es una palabra que tiene unas connotaciones mm, negativas, ¿no? Todo el mundo le tiene miedo, parece algo complicado de realizar, pero solamente es un temor fundado en el desconocimiento, nada más. Entonces, la hipótesis es simple, no es algo que hay que tenerle mucho miedo. Más bien es una herramienta que nos permite tener éxito en nuestra investigación sin perdernos y extraviarnos en ello. ¿De dónde surgen las hipótesis? Hay una pregunta. Las hipótesis, o qué es la hipótesis también. Vamos a empezar con el cuadro de abajo que dice, ¿qué es? Para algunos autores, es una suposición. Yo supongo que puede ser cierta la hipótesis o no puede ser cierta o parcialmente cierta, igualmente que una conjetura. Entonces, una hipótesis puede o no puede ser cierta.
no va a medir el fracaso o el éxito de nuestra investigación si es que planteamos una hipótesis y se comprueba una hipótesis negativa, o sea, la otra visión. No está mal nuestra investigación, solamente la hipótesis es una herramienta que nos acerca a continuar ese proceso investigativo. Como nos dice esta definición, es una suposición o conjetura. La diferencia de esta suposición o conjetura que constantemente como seres humanos nos hacemos es, ¿será que llueve mañana? Y vamos a lanzar una hipótesis, ¿no? Yo lanzaría una hipótesis. De acuerdo a las tendencias climáticas, es probable un 80% de que llueva y un 20% de que no. Entonces tengo mayor probabilidad en mi hipótesis de que llueva. ¿De acuerdo a qué? De las tendencias climáticas que estamos afrontando, tal vez alguna información sobre el estado del clima me permite dar esa hipótesis. Una conjetura. La diferencia entre en la hipótesis científica es que esta suposición y esta conjetura debe estar científicamente fundamentada. ¿Cómo fundamentamos científicamente? Por medio de las teorías antes desarrolladas, por eso. La hipótesis siempre va a aparecer después de la revisión de todos los referentes y fundamentos teóricos. Cuando ya tengamos bastante solidez en el conocimiento teórico de investigaciones respecto a nuestro tema, entonces sí podemos realizar una hipótesis. ¿Para qué? Para que esté científicamente fundamentada. Esta suposición es acerca de un hecho o un fenómeno, cuya validez puede demostrarse mediante datos de la experiencia. O sea, debe tener la hipótesis la capacidad de poder ser verificada con métodos empíricos o denominadas antes técnicas. Entonces eso nos dice Aleida Plasencia. Otros teóricos nos dicen lo siguiente, es el cordón umbilical. ¿Por qué? Porque a partir de esta nos permite situarnos en hacer una hipótesis, determinar las variables, hacer nuestro cuadro de operativización, revisar este cuadro de operativización con expertos, nos da garantía de que continuemos el siguiente paso, que es la verificación empírica. Por eso es que se llama cordón umbilical, que ordena, caso contrario. Esa es la operativización. Aunque sea la idea de defender, igual hay que operativizarla, porque si no la operativiza, corre el peligro de extraviarse. Entonces, para ordenar nuestra investigación, es bueno operativizar. Para operativizar, debemos tener claro las variables en nuestra investigación positivista o pospositivista o en investigación cualitativa que nadie está proponiendo categorías. Entonces, debo tener esto para ordenar. No solamente ordena, sino nutre el desarrollo de la misma hasta su madurez, o sea, hasta concluirla desapareciendo al último momento en las conclusiones. Realidad siempre se concluye por hipótesis, por objetivos específicos, mínimamente, una investigación. Entonces, una de las formas de concluir es la verificación de la hipótesis, la negación de la hipótesis por la alternabilidad de esta hipótesis. ¿De dónde surgen? La hipótesis tiene mucho que ver con el problema, con la pregunta. Y esto hay que tener coherencia. Y el consejo que les doy es el siguiente. Generalmente, 99% de las personas, cuando realizan hipótesis, no tienen coherencia. ¿Qué es tener coherencia? Es responder a la pregunta de investigación. Solamente un ejemplo coloquial. Si la pregunta dice, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál sería la respuesta lógica? Si la pregunta es ¿cuántos años tienes? Me imagino que debería de ser un número, ¿verdad? La respuesta tendría que ser un número, cualquiera sea. Puede ser 50, puede ser 20, puede ser 30, un número. 22 y medio. Ok, es un número. 45 y 2 meses. Es un número.
La respuesta a la pregunta de cuántos años tienes es un número. Jamás alguien que les responda, o al menos alguien que esté en sus cinco sentidos, la pregunta sea, ¿cuántos años tienes? Y nos responda café. Cualquiera diría, no, 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 no me escuchaste bien, no te pedí qué coloré, color te gusta, qué color ves, qué color sientes que son tus ojos, tus cabellos. No, yo te dije cuántos años tienes, no te pregunté qué color X, no te pregunté nada de colores. Pues resulta que esa incoherencia hay en sus investigaciones, 99% de las veces. Se preguntan una cosa y se responden otra. Su pregunta, muchas veces la pregunta dice, ¿cuáles son las características de, en una investigación descriptiva, ya está, gritando esa investigación que es descriptiva? Y la persona responde, la variable independiente y la variable dependiente. Yo digo, ¿de dónde se sacó eso? ¿De dónde sacó eso? Ahí te dice cuáles son las características. Las características son A, B, C, A, B, A1, A2, A3. Esa es la respuesta. No es que tú digas el efecto de esto, el impacto de esto, o será útil para esto. ¿De dónde se ha sacado eso? Si aquí le está preguntando, ¿cuáles son las características? A la pregunta, la respuesta. Ese es un consejo que les doy. No caigan ese 99% de que hay incoherencia entre la pregunta y la respuesta. La respuesta es la hipótesis. La hipótesis responde al problema y el problema se sintetiza en la pregunta, ya sea en un enunciado o en preguntas de investigación. Estas preguntas son las que buscan la explicación, la respuesta supuesta. Esa es la hipótesis. Para ello, para tener un problema hay que tomar en cuenta que debemos tener una situación concreta y delimitada. Caso contrario, tenemos ambigüedades y no podemos continuar. También se tiene que tomar en cuenta un diagnóstico, un análisis del estado de la cuestión, haber revisado el marco teórico, haber tenido observaciones preliminares. Solamente por cuestión didáctica, voy a darles un ejemplo de mis pollitos, de mis queridos pollos. Muchos de ellos no van a la institución de la cual quieren hacer su investigación. Ellos creen que estando sentados en el Google van a poder responder. No, debe haber observación preliminar. Tengo que conocer la institución, haberla visitado, explorado, mejor si tengo más visitas y mucho mejor si he tenido alguna experiencia laboral ya de mucho tiempo con esta institución. Eso me da una observación más sólida para realizar mi hipótesis. Para realizar mi hipótesis es necesario que yo conozca lectura, había leído textos, diferentes tipos de... ¿Perdón? Sí, les cuento que no se preocupen. Estaba escuchando que alguien sonreía. No se preocupen, dice que el que ríe al último ríe mejor. Siempre se trancan en la predefensa. Todo puede pasar hasta antes de la predefensa. Y ahí es donde decimos, ay, debías atender a tus clases de metodología. Ya. Luego, el análisis de estado de la cuestión es haber revisado todas las investigaciones que tienen que ver con el fenómeno que estamos estudiando. Cuantas más información tenemos, mejor tenemos una proximidad a tener una hipótesis lo más cercana posible al fenómeno. Aún así, puede comprobarse ese fenómeno. Surge de todo. A veces, cuando realizamos las hipótesis, no siempre consideramos la variable cultural y social. Esa es una característica del fenómeno que puede hacer variar a todas las teorías. Nosotros, entre una de las bendiciones, somos tan diferentes a los demás seres humanos. Claro, porque hemos nacido en un clima, en una región, con ciertas particularidades que tiene nuestra región,
nos hace que seamos muy fuertes para algunas cosas, débiles para otras, tengamos grandiosas, grandiosas fortalezas, pero también tenemos muy grandes debilidades. Eso condiciona los fenómenos cuando nos encontramos para probar ciertas teorías, sobre todo. Entonces, aunque leamos mucho, puede que encontremos en el acercamiento empírico otro tipo de respuestas sobre el fenómeno. Y ahí va a estar la riqueza de nuestro trabajo de investigación. Continuaremos para ir rápido. Elementos de una hipótesis. La hipótesis tiene los siguientes elementos: variables, términos lógicos y la unidad de observación. Generalmente empezamos a escribir nuestra hipótesis con la unidad de observación y luego pasamos por las variables. Y para unir las variables unas con otras utilizamos términos lógicos. Lo más importante de una hipótesis es la identificación de las variables. ¿Qué son las variables? Son factores o propiedades que tiene el fenómeno que tienen susceptibilidad o se pueden sobre todo medir en una investigación, ya sea de enfoque positivista o mixto. Pueden ser visibles para que se midan. Entonces, eso nos ayuda muchísimo. Existen investigaciones que pueden tener una sola variable, que es para investigaciones descriptivas, o multivariables, que pueden tener variables independientes, variables dependientes y algunas veces variables intervinientes. Entonces, la variable independiente es la causa del fenómeno, que lo condiciona. Su nombre dice, surge independientemente, existe independientemente sin que medie nada antes por ello. Generalmente son las causas de un fenómeno. Versus la variable dependiente siempre va a aparecer como efecto de la variable independiente. En el medio de esto puede en alguna investigación surgir una variable interviniente, que es un factor que está entre la variable independiente y la dependiente, que lo puede condicionar o modificar. Entonces, es lo más importante en una hipótesis, es la identificación de variables. En una idea defender las categorías. Hay que encontrar las categorías que componen este fenómeno. Caso contrario, nos vamos a perder en la investigación. Los términos lógicos son los que relacionan una variable entre otra variable. Está de más decir de que si tiene una sola variable y es descriptiva, generalmente no tienen términos lógicos. La unidad de observación es qué cosa voy a observar. Puede estar esta unidad de observación explícita o implícita. Generalmente yo les hago hacer a los estudiantes, les hago hacer una hipótesis con unidad de observación e explícita, no implícita, para que sepan qué cosa están midiendo. Tipos de hipótesis. Las hipótesis pueden ser descriptivas, asociativas o correlacionales o causales. Las descriptivas para investigaciones exploratorias, diagnósticas o, como su nombre dice, descriptivas. Las asociativas, las para investigaciones correlacionales y las causales para investigaciones explicativas. También a su vez existen hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativa. Esta clasificación solamente aparece al final de la investigación. ¿Qué tipo de hipótesis es? Digo, si es descriptiva, asociativa o causal, porque todos estamos partiendo con una hipótesis de investigación. Pero la hipótesis nula y la hipótesis alternativa aparecen al final, en el capítulo de conclusiones, cuando dice conclusiones por hipótesis. ¿Comprobamos la hipótesis de investigación? A veces, ya les dije, mi experiencia, yo nunca he podido comprobar mi hipótesis de investigación. Me he encontrado con hipótesis nulas y ahí es donde aparece. ¿Qué es la hipótesis nula? Es la que niega la relación en la hipótesis de investigación. Ejemplo así simple, muy coloquial. Si mi hipótesis decía mañana va a llover,
Mi hipótesis nula es mañana no va a llover. O contrario, si yo digo mi hipótesis mañana no va a llover, lo contrario es mi hipótesis nula, mañana va a llover. Es lo contrario, ya sea en forma positiva o negativa. Esa es una hipótesis nula. Cuando a veces se presenta la hipótesis nula, ya se comprueba completamente lo contrario. Pero muchas veces, cuando terminamos la investigación, nos encontramos con una hipótesis que se cumple parcialmente. Algunos elementos, algunas variables sí, o algunos indicadores de algunas variables sí, y algunos no. Entonces surge la tercera alternativa, que es la hipótesis alternativa, como dice su nombre, tercera opción. Supone otra posibilidad, sí, que no está relacionada ni con la hipótesis de investigación, ni con la hipótesis nula, sino una tercera versión. Esos son los tipos de hipótesis que existen. En el perfil solo se coloca las hipótesis de investigación. En el trabajo final ya aparecen las nulas y las alternas, o la hipótesis alternativa. Aquí tienen también alguna complementación que estaba en el gráfico anterior. Las hipótesis de investigación son también les llaman hipótesis de trabajo, sirve para guiar el trabajo. Esa es su función. Las hipótesis nulas es el reverso de la investigación, sirve para afirmar o negar la hipótesis de investigación. Las hipótesis alternativas dan posibilidad alterna a la hipótesis de investigación y ahí tienen sus diferentes simbologías. Hipótesis es HI igual, hipótesis nula es HO igual, H0 iguales y la hipótesis alternativa es HA igual. Eso también les sugiero. Nunca me colocan la hipótesis con sus símbolos para determinar cuáles. También existen, según Hernández Sampieri, hipótesis estadísticas. Son exclusivas del enfoque cuantitativo. Es la transformación de la anterior hipótesis en símbolos estadísticos. Ejemplo, ahí, X es igual a 200 o X mayor a Y. Hay variaciones también que puede existir. Este es un cuadro de operativización, pero este es un cuadro muy simple. Hay variaciones de cuadros, incluso hay cuadros mucho más complejos de realizar, que contienen más elementos. Pero acá les presento uno de los cuadros de operativización más básicos que puedan existir. Sin terminar de contarles un caso. La tesis de pregrado que hice, bueno, cuando hice hace 500 años, cuando el arco iris era en blanco y negro, no había este cuadrito, o al menos en Bolivia no lo conocíamos. Recuerden cuando bueno, no recuerden, para que ustedes conozcan, cuando yo me he titulado en pregrado, bueno, pues todavía no estaba, el internet recién era algo que estaba ingresando y probablemente era pues solamente algunos tendrían, si de hecho hasta los celulares recién estaban apareciendo. Entonces, era imposible poder lograr tener el conocimiento que nos ayudó muchísimo a integrar el Internet. En mi investigación de pregrado, no me enseñaron a mí a operativizar mi hipótesis. Me enseñaron a identificar mis variables y hasta ahí se quedó. Entonces, yo agarré mi hipótesis y tenía que aplicar la técnica de encuesta y yo empecé ahí a hacer mi cuestionario. Hice mi cuestionario así bien emocionada, ¿no? Preguntando lo que yo creía que debería de llevar. Lo hice revisar inclusive con mi tutora, ella lo revisó, me dijo, sí, está bien, me dijo. Yo hice mi tesis en Oruro, entonces era un proyecto que estaba desarrollado en Oruro. Entonces viajé a Oruro, ejecuto mi encuesta, vuelvo, le digo a mi tutora que ya terminé, me dice que lo sistematice en frecuencias y a gráficos. Entonces yo empiezo mi trabajo, ¿no? A hacer mi tablita de frecuencias a la antigua, ni siquiera en Excel. Entonces hago todo ese trabajo, le llevo ya los datos y me dice, pero aquí falta preguntar esto, me dice. Hubiese sido interesante.
También hubiese sido interesante preguntar esto. Y este otro, yo era prof. Cada vez que decía eso, yo me sentía morir. Entonces llegó a una especie de entre cinco o seis, en realidad eran cinco o seis indicadores que faltaban preguntar. Y me dice, vuelve a hacer. Para empezar, había hecho mi investigación de campo en Oruro. Era volver a ir a Oruro. Nada hubiese sido eso. El problema era volver a encontrar a las personas que estaban en esa ocasión en el proyecto, que eran estudiantes del último curso de secundaria, esas veces era cuarto medio, y de diferentes unidades educativas. Estaban seleccionados solo algunos. Ay, era la muerte, me da ganas de matarla. Yo decía, Dios mío, era volver a empezar de cero. Y lo peor, volver a encontrar estas personas en cada una de sus unidades, que más antes estaban en el proyecto, ellos, en una serie de actividades que estaban teniendo. Ya era para morirse eso, pero tuve que hacerlo. Eso me retrasó muchísimo tiempo en la investigación, aparte de que me llevó más costos. Bueno, ni modo, lo que uno hace por la investigación, ya lo hice, aparte de gastar más, tardarme más tiempo, complejizarme, porque encontrarlos, yo no conocía Oruro, aparte de conocer todas las unidades educativas, todos los, en qué paralelo estaban esos horarios, mira, para llorar era. Entonces, bueno, lo terminé y ya, bueno, terminó, pasaron los años. Agradezco a la coordinadora de mi carrera, me dijo, algún día vas a hacer maestría. Yo le decía, no, no creo. Pasaron los años y sí, empecé una maestría. En esa maestría, después de 8 años, debe ser, una docente nos explicó este cuadrito de operativización. No precisamente esto, no parecido. Pero yo miré y dije, wow, si hubiese tenido este cuadro, no cometí el error. Este cuadro, entonces, por eso es que yo lo valoro mucho, porque es mejor este cuadro repensarlo, analizarlo y revisarlo, es más simple. Cuando ya esté bien este cuadro, que mida lo que queremos medir, recién elaboramos el instrumento y tenemos más la probabilidad de que no tengamos errores, o sea, no suceda lo que a mí me pasó. Entonces, así que yo valoro muchísimo, por eso es que operativizo hasta la investigación cualitativa, igual operativizo para no cometer ese error de preguntar lo que no debo preguntar y olvidarme preguntar lo que debía preguntar. Si no utiliza estos cuadros, comete ese error. Les conté que amistades me dicen, ¿qué me dicen? Valídamelo mis instrumentos. Ya, dame por lo menos el título, la pregunta, los objetivos, la hipótesis y tu cuadro de operativización y luego me muestras tu instrumento. 100% de estas personas me dicen, no te preocupes, yo ya he realizado la encuesta. Y yo miro y digo, ¿cómo has realizado la encuesta? Si no tienes idea de que si está bien tu cuadro de operativización y tu hipótesis, ¿cómo has cometido ese error? Lo único que me falta preguntarles es, oye, ¿dónde te has titulado? Porque eso uno aprende. Se supone que ya has hecho maestría. Se supone, a mí hace años, debe ser 20 años que aprendí a hacer este cuadro. Se supone, digo. Y si no estás haciendo, quiere decir que estás tan mal, que no, pues yo digo, no, discúlpeme, no va bien. Y no veo este cuadrito también cuando defienden sus perfiles. ¿Debe estar en el perfil? Esa es alguna pregunta que me han hecho mis estudiantes. No siempre piden como requisito. De hecho, no, creo que ni siquiera está en la tabla de valoración. Creo, estoy dudando, pero no tengo la última tabla del doctorado. Pero el hecho de que no te pidan no quiere decir de que no deba estar. O sea, es un elemento clave y crucial, porque si está mal hecho, corres ese peligro. Que preguntes lo que no debías preguntar y no preguntes lo que tenías que preguntar.
Lo mismo me pasa cuando mis estudiantes me hacen llenar encuestas, que ahora ya no me hacen llenar porque ya saben lo que les digo. Licenciada, llénemelo. Miro un desorden de cosas que preguntan. Y le digo, ¿cuáles son tus variables acá y a qué indicadores estás apuntando? Porque veo un desorden acá. Inclusive en alguna, esto ya fue chistosito, fue en una acreditación hecha por docentes, nos mandaron las tales encuestas sin cabeza, sin pie ni cabeza tenía. Yo decía, ¿dónde están pues los indicadores? ¿Dónde están sus variables y sus indicadores? Y se nota cuando no tiene variable indicador un instrumento por el desorden que produce. Preguntan, repiten preguntas, cosas obvias preguntan, cosas importantes no preguntan, pero también habrá que ver cuál será pues, el objetivo, la pregunta de su hipótesis. Entonces, esto es crucial si quieren tener éxito en sus investigaciones. Esta un cuadro de operativización básico, pero usted lo puede ampliar, lo puede hacer mucho más, mm, más a detalle. Puede ser. La variable, tiene que colocar el tipo, la variable que va a analizar y ahí pone tipo de variable. Ahí dice que esa variable que usted está mencionando es independiente, dependiente, interviniente o de contexto. A veces algunas investigaciones trabajan con variable de contexto. Si es que el contexto determina o influye, si no, no tendría sentido. Esa variable hay que realizar aquí puede haber una división. Una columna es poner la definición y en otra columna colocar el concepto. Aquí directamente se está yendo al concepto, porque hay una diferencia entre definir y conceptualizar. No es lo mismo, no son sinónimos. Se define según los autores. Según Chavenato, la administración es esto, 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 esto. Según Fayol, la administración es esto, esto. Eso es la definición. Ahí va con fuentes y citas aptas. El concepto es lo que en la investigación se va a entender como significado de esa variable, cómo se va a entender. Entonces ya tiene que ver con las intenciones, con una visión paradigmática, ya tiene que ver el concepto. El concepto no va con fuentes, porque el concepto es creado por el investigador, mientras que la definición sí va con fuentes, obligatoriamente. Entonces, acá directo se está saltando al concepto. O sea, usted tiene que tener una definición y de las definiciones crea su concepto. ¿Puedo dividir esto en dos, como usted lo dijo? Sí, por eso es que les digo, este cuadro de operativización puede ser a más detalle todavía. Indicadores. Los indicadores de esa variable que se va a entender en la investigación como esto, conceptualiza, usted cómo va a poder medirlo. Esos son los indicadores. La manifestación sensorial de la variable. Y aquí es el ejemplo del amor a mamá, porque siempre les hago ese ejercicio. Haremos el ejercicio de amor a mamá. ¿Ya? Amor, variable amor. Concepto, sentimiento, emoción, ¿qué será eso? No soy psicóloga. ¿Ya? La definición. ¿Qué se va a entender? Se va a entender como, ahí diré, ya calificaré si es emoción, de afecto hacia un ser. ¿Y qué voy a entender yo? Es el concepto. ¿Cómo voy a ver? Es el indicador. ¿Cómo voy a ver el amor a mamá? ¿Por medio de qué vamos a ver el amor a mamá? Entonces, ahí pues se complican en los indicadores. Por la cantidad de besos. Ok, pondremos cantidad de besos. Ahí se rompe el paradigma, ¿no ve? Kuhn, lo que dice. Hans Kuhn nos dice que cuando un paradigma no puede explicar un fenómeno, entra en crisis y hay que buscar otro paradigma. Claro, solo era para que hagan ese ejercicio. Pero haremos un ejemplo de otra variable, a ver qué variable. Acceso a tecnología. Alguien creo que estaba con ese tema, no sé, recién escuché ese tema de algún lado. Creo que era uno de ustedes, pero si no eran, bueno.
Acceso a tecnología variable. Puede ser una variable independiente. ¿Por qué? El acceso a la tecnología va a dar la calidad de empoderamiento en manejo de tecnología, digamos, una de sus variables independientes. Voy a definir y voy a conceptualizar. Cómo voy a poder ver, visualizar, medir el acceso a tecnología? ¿Por medio de qué? ¿Quieren hacer este ejercicio conmigo? Dice que el que hace mucho ejercicio aprende más. Que alguien diga, ah, no es mi tema. No haré, ¿acaso es mi tema? Sí. No, uno aprende así. Cuanto más hacemos, más aprendemos. ¿Por medio de qué podría haber el acceso a tecnología? Un tema de moda. Varios quieren hacer su gusto. ¿No se les ocurre? Bueno, podríamos hacerlo por, ¿cuál es el término exacto? La palabra es si tiene o no tiene computadora. No puede ser tenencia, es otro término. Eh, Propiedad de computadora, propiedad de equipos, porque no es lo mismo el equipo en la universidad que yo lo tenga en mi casa. Eso va a dar, ¿qué me va a dar más acceso? Que tengas el equipo en tu casa. Eso me pasa cuando enseño diseño. No, licenciado, las computadoras de los diseños de los diseñadores son carísimas. Son computadoras de muy alto presupuesto por las características que tienen. Entonces, yo a los comunicadores que ingresan les digo, y les voy a dar una mala noticia. Muchos creen que estudiar comunicación es barato. Es una de las carreras más caras, porque para practicar debes tener computadora. Ay, me lo van a prestar en la universidad. No, debes tenerla en tu domicilio para practicar. La cantidad de horas, que va a ser otro indicador, la cantidad de horas que tú estés frente y usando el software en en donde sea, va a determinar el dominio tecnológico. No creo que con la hora y media o 3 horas que tenemos a la semana domines. No vas a ser un diseñador. Por lo tanto, ahí vas en desventaja con acceso a tecnología. Por eso es que no hay muy buenos comunicadores. Todos ellos creen de que es barato estudiar. Consejo que un colega, un amigo me pidió, mi hijita quiere estudiar comunicación. Ay, ¿qué? Le dije, te diré antes como amigo, tendrás harto dinerito, ¿no ve? Sí, porque nuestras computadoras son de estas características. Ay, sí, yo tengo computadora. Te cuento que la tuya no sirve para nada. Tenemos otras computadoras nosotros. ¿Y cuánto costará más o menos? Ahora que está caro, ¿no? Ha subido todo. Ya deben estar 15,000 nuestras computadoras. Ya, luego debes tener cámaras fotográficas, debes tener manejo de luces, micrófonos. Ah, tengo el de karaoke, eso no sirve. Tienen que ser profesionales. Todas nuestras cámaras no es el celular, son nuestras reflex. Un montón de requerimientos. Todo eso debe tener si quieres ser un buen o una buena comunicadora. Si no, va a ser ese montón de personas que creen que la comunicación es escribir y no tienen trabajo, sobre todo ahora, porque ahora está de moda manejo de redes. Muy bien. Manifestación sensorial de la variable. Acceso a tecnología. Propiedad de equipos. Propiedad de computadoras. Señal de internet. Es otra que no, no puedo dominar la tecnología si no tengo señal de internet en mi caso. Por lo tanto, debo tener acceso al internet. Y al internet, eh, uno de los más caros. ¿Por qué? Por la cantidad de datos que subimos y bajamos. Necesitamos tener. ¿Qué más? Acceso a internet, los equipos. Hay diversidad de equipos podría entrar. ¿Qué más que se les reclama? Tipo de señal, eso también. Tipo de señal, accesibilidad. Tipo de señal, porque no es lo mismo tener Wi-Fi que por cable. Esos los expertos en esto, que nos dirá, también da condiciona, ¿verdad?
y eso también da el cantidad de presupuesto proyectado para el Internet, cantidad de software que tiene ¿qué se llama? Con paga, y todo eso. Entonces ahí tenemos los indicadores que me van a dar el acceso a tecnología, digamos. Esas son los indicadores. ¿Cómo voy a medir ese fenómeno de esa variable de acceso a tecnología? Las escalas son las medidas. Hay diferentes medidas. En esto hay diferentes clasificaciones. Tenemos las nominales que miden nombres. ¿Qué marca usted prefiere? ¿Qué empresa le da servicio? Esos son los nominales. Numerales, cantidad. Ordinales, primero, segundo, tercero. Likert. Mide las escalas Likert, el diferencial semántico, tratan de medir percepciones desde estar muy de acuerdo en algo a estar en total desacuerdo, pasando por un término medio. Esto también alguna vez, siempre cuento experiencias que me han pasado. Una vez siendo tribunal me pasó. Casi todo un curso les han pedido que valide matemáticamente con alfa de Cronbach sus instrumentos. Obvio, todo el mundo hace encuesta, todo el mundo. Parece que su mente solo existe la encuesta como técnica, habiendo otras técnicas. Bueno, se pusieron a hacer alfa de Cronbach y me decían que había un alfa de Cronbach que él daba al tope ideal. Yo miraba bien raro cuando miro el instrumento. Cosas que se medían con ordinales y numerales estaban medidas con Likert. Yo decía, ¿qué ha pasado aquí? Preguntas abiertas que deberían de haber sido de corroboración abiertas con Likert. Todo era Likert. Yo miré, Dios, esto desde la mirada del instrumento está mal. Entonces, ¿cómo han validado si estaba mal el instrumento? De hecho, la tabla de operativización estaba mal. Muéstreme su tabla de operativización. No tengo. Como les digo, siempre obvian ese paso. Entonces, las escalas, ¿cómo voy a medir? Hay también otro tipo de escalas, por si acaso. Hay escalas y medidores estadísticos también. Técnicas. Esa variable que se va a entender así, que se van a manifestar por medio de tales indicadores, que va a ser medido de esta manera, ¿por qué instrumento de investigación se va a poder eh, obtener? Y aquí va a entrar los instrumentos. Generalmente tres, algunos serán encuestas, otros serán observación, otros serán entrevistas, otros serán cualquier tipo de las entrevistas, individuales o grupales. Pues ahí colocan la técnica. ¿Puede tener más elementos? Sí, como les dije, es un básico. Mínimamente esto debería de tener. Creo que tenía alguien que quería comentar algo. Bueno, ok, pasamos al 7, el diseño metodológico. La primera parte de un perfil, sobre todo, es estar bien claro en qué voy a investigar. Hasta acá casi tenemos, voy a investigar esto. Ahora vamos a pasar a la segunda parte que debe tener claro un perfil, que es cómo lo voy a investigar. Eso es con el diseño metodológico. Acá lo tenemos a este elemento como alcance, lo llaman algunos, nivel lo llaman otros. Les he presentado en la clase práctica como una pirámide. Pero acá tenemos solamente hasta el nivel explicativo porque estamos utilizando a Sampieri. Yo les he mostrado ya que lleva a nivel propositivo, de aplicación propositiva en la tesis doctoral, que ya hay más niveles. Los alcances van desde exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Si mi tesis doctoral, que es lo que estamos ahora, es propositivo, pues ya no es exploratorio, ya no es descriptivo, ya no es correlacional, ni es explicativo. ¿Qué es? Nivel propositivo. A ese nivel va a ser nuestra investigación. Entonces, no pongo nada de exploratorio, nada de descriptivo, nada de correlacional, nada de explicativo. Pero entre mis actividades de mis objetivos específicos,
¿Pueden estar estas cuatro? Sí, en especial la descriptiva, correlacional y explicativa, sí pueden estar, porque se relacionan. Aquí, cuando hablamos, sí, pues para qué les voy a explicarlo, qué es, a ver, de resumidito nomás. Las investigaciones exploratorias son aquellas, su definición dice, aquellas investigaciones que se realizan a fenómenos desconocidos, nuevos. Y siempre veo a estudiantes, sobre todo pollitos, que me ponen, ay, no solo pollos. He visto hasta colegas una vez, ya dicen investigación de estrategia de marketing para venta de quinoa, digamos. Exploratorio, ¿no? ¿Por qué exploratorio? Estrategia de marketing, hay un montón de bibliografía. Han hecho de todo a nivel mundial, latinoamericano, en nuestro país también. Y seguro que de la quinoa, seguro, porque lo único que saben hacer es empanadas de quinoa, de coca, su mente no va a girar hacia otro tipo de proyectos. Creen que variar la empanada de tunta o relleno de tunta ya es una novedad. Solo es una variación de lo que ya existe, no es ninguna novedad. Entonces, no es exploratoria. ¿De qué puede ser exploratoria si su definición dice un fenómeno reciente, poco conocido? Pues, de todo, el ser humano ha escrito de todo. Si ustedes revisan en la bibliografía, en Doha, al menos me gusta revisar, de todo. Y esto me pasó con mi hija cuando le atravesó por este problema. Me decía, de mi investigación no hay, ¿cómo que no hay? Revisa Doha, no hay. Pucha. No hay, no hay, claro. Me voy a sentar a tu lado y vas a ver cómo voy a encontrar. Obvio, en algunas horas nalga sentada ahí con ella, 50 fuentes del tema que ella decía que no había. Ahí está. ¿Cuál dices que no hay? Ay, claro, nos hemos llevado unas horitas sentadas buscando, pero está. Y las más recientes, sin entrar a las investigaciones antiguas. Está. ¿Cuál que no hay? De todo hay, ser humano ha hecho. Tal vez en su momento el COVID-19, pero aún así hablar de COVID-19 tenía otras variaciones anteriores a ella. Entonces, esas investigaciones son las que han permitido fortalecer para las vacunas, ¿no? Tampoco era totalmente exploratorio, aunque el tratamiento en su primera instancia les ha pescado en shock a los profesionales de esa área, pero han sabido responder sin seguir los protocolos de investigación lo más pronto posible, en el transcurso de algunos meses, algunos han respondido ya de manera acertada. Entonces, decir que ese fenómeno podía ser, tal vez en los primeros 2 meses podía ser. Posterior de eso ya no. Ya terminó siendo una investigación descriptiva, correlacional. Ahora ya estamos en otro nivel con esas investigaciones. ¿De qué podría ser? No sé. Decir exploratorio. Casi no hay estos. Descriptiva, tal vez exploratoria por el nivel superficial del tratamiento de la investigación. Ah, tal vez por eso. Pero es por el tratamiento superficial, porque el investigador no domina el área. Ah, esa es otra cosa. Pero el fenómeno en sí no es exploratorio. El fenómeno en sí ya está en otro nivel, probablemente. Descriptiva, como su nombre dice, es cuando describimos el fenómeno. Damos a conocer cómo se presenta, qué elementos tiene, qué procesos tiene, qué ventajas, desventajas presenta ese fenómeno. Cuando hacemos eso, entonces hacemos una investigación descriptiva. Correlacional, cuando relacionamos variables, pero no con causa y efecto, sino cómo se asocian estas variables en un fenómeno. Pero cuando relacionamos entre causa y efecto, van a ser investigaciones explicativas o correlacionales causales, les llaman otros autores. Y el último nivel siempre va a ser el propositivo, que es luego de conocer todo y pasar por todos estos niveles, queremos solucionar una problemática, ya no solamente conocerla, sino solucionarla. Para eso está la tesis doctoral. Otro elemento de la investigación es el diseño. Y esto estamos utilizando
la tipificación de investigación positivista, porque los diseños cualitativos les van a enseñar en otro módulo posterior, que creo que al siguiente año les tocará los diseños cualitativos, que son la fenomenología, la etnografía, que tienen otro tipo de diseños. Pero no creo que aplique a ninguno de sus casos porque no he visto ninguno de ustedes qué va a hacer con esa tendencia. Como les dije, de tanto practicar, uno aprende. Si no hubiese practicado tanto, no habría aprendido. Y al leer solamente la pregunta, el tema, yo ya visualizo cómo va a ser esa investigación, qué instrumentos va a llegar, qué muestras probablemente, conversando con ustedes también. Ya está. Por eso sé que ninguno va a ir por un diseño cualitativo. Si es que a alguien se le ocurre, va a forzar eh, sin coherencia su investigación. Los diseños de investigación son de dos tipos, nos dicen desde el punto de vista positivista, experimental o no experimental. Los experimentales van a ser de experimento puro y cuasi experimento. Los de experimento puro generalmente aplica a cosas. Digo generalmente, porque en la historia de la investigación, muchas investigaciones de psicología han tenido un tinte de experimento puro en sus inicios. Luego han encontrado que había crisis paradigmática, no se podía explicar y pasaron a ser cuasi experimentos, no más. El experimento puro es aquel que controla las variables, no sé si he dejado, no está. ¿Por qué? Porque ahora es solamente un pantallazo, me dieron esa orden de todo lo que es investigación. El experimento puro tiene que cubrir ciertas características. La primera, total control de las variables. Y eso, total control de las variables, se puede hacer con cosas. Muchos de ustedes están planteando investigaciones de esa índole, de experimento puro, van a poder hacer. Algunos más que otros. Me recuerda el tema de genética. Experimento puro. Tiene que ser experimento, control de esas variables. ¿Cómo va a controlar esas variables? Ahí va a estar el kit del asunto. Tiene que haber total control. Si hay descontrol en las variables, su investigación va a carecer de validez. Luego, para que exista control de las variables, se utiliza el grupo experimental y el grupo de control. El grupo experimental es aquel con el que se hace el experimento, con el que vamos a utilizar nuestra propuesta, y el grupo de control es con el que no se va a utilizar la variable interveniente o la variable independiente que va a ser nuestra propuesta. Si ambos sufren efectos y los efectos son similares, quiere decir que nuestra propuesta no ha surtido ningún efecto, que el fenómeno corría por sí mismo. Voy a dar un ejemplo del COVID, porque esto era tan básico que todo el mundo se equivocaba. Ya he surgido en esa época diferentes tipos de soluciones alternativas, incluyendo consumir y comer el chuño. Parece chiste, pero también entraba en esto. Haremos una investigación con grupo experimental y grupo de control. Si solamente les damos chuño a esas personas y con el chuño ellos se curan, muy bien, pero veremos grupo de control. Sin darles chuño, ¿ese grupo se cura? Sí, algunos casos. Entonces quiere decir que el chuño no era el que influía para que se cure. Había sido otra variable. ¿Qué variable había que ser identificada? ¿Por qué? Como teníamos total control de las variables, podíamos decir qué variable había afectado a que se cure. Eso pasaba también con algunos que decían, yo me curo con mi matecito nomás. No, señor, usted por su alimentación no comía comida chatarra, genéticamente tal vez era mucho más duro y se sanó. No era su mate, era usted, tipo de alimentación y otro tipo de variables. Entonces yo decía, en la universidad había cada debate en esa época que ahí nos daba cuenta del nivel de investigación que tenían muchos colegas por el tipo de discusión que surgía. Había inclusive no sé qué, que hasta una farmacia le han creado en la UPEA para vender, no me acuerdo qué era,
era un líquido. Y decía, nada que ver, y en una universidad, ¿cómo podemos cometer ese tipo de errores? Pues que no puede ser. Experimento puro. Manipulación intencional es una, esa es la que les he explicado. Intencionalmente manipulamos a un grupo y el de control no se manipula. Es el de control, como dice su nombre, nos sirve para controlar si es esa la variable la que está afectando o si es otra que no nos estamos dando cuenta. Prueba por prueba es lo que les dije, pretest, post-test, cuando estamos con nuestra propuesta. Generalmente muy interesante para ámbitos educativos, sociales. Se puede aplicar esto, pero hasta por ahí también. ¿Por qué? Porque en el caso del ser humano es mejor hacer cuasi experimento. Porque ni modo que le encerremos a esa persona en un laboratorio. Y aunque les encerrásemos para que la variable no sea contaminada, para que la unidad de observación no sea contaminada, entonces se lo cierra en un laboratorio. Porque el ser humano puede ser condicionado por la mamá, por el amigo, por el enamorado, por el clima, por los medios de comunicación, por las redes sociales, por lo que sea, y esa contaminación es la que no podemos controlar en el ser humano. Entonces, encerraremos en un laboratorio para hacer este estudio. Wow, atentado contra los derechos, ética y todo lo demás. Digamos que violamos todos esos protocolos porque la ciencia en su determinado momento ha violado esos protocolos por el bien de la humanidad. Muy bien. ¿Qué nos hace condicionar a nosotros que la respuesta a ese fenómeno no esté condicionada desde su niñez, la escuela, la universidad, el equipo, la zona? El hecho de haber nacido en un departamento, haber tenido o no tenido familia, ya nos condiciona a que tengamos cierto tipo de respuestas. Por lo tanto, al no tener total control de las variables, hacemos cuasi experimento, pero estamos muy conscientes de que hay otras variables con las cuales nosotros no podemos manejar, que pueden y hayan condicionado a nuestro fenómeno. Entonces, ahí es el cuasi experimento. Interesante tal vez trabajar con cuasi experimento, pero sabiendo las limitaciones que tenemos. Mientras que las investigaciones de diseño no experimental son longitudinales y transeccionales. Longitudinales, aquí yo tengo un chanchullo, siempre utilizo para no confundirme. Long, y siempre decía el Chavo del Ocho, profesor longaniza, le decía. Yo decía, ¿por qué dicen longaniza? Como no es un término muy propio de nuestro argot boliviano. Entonces, alguna vez veía longaniza, había sido un chorizo largo, como una salchicha larga, un poco más gruesita. Ah, eso es una longaniza en México. Ok, nosotros no conocemos eso, no es propio de nuestra cultura. Entonces dije, porque como era largo, lo vi en fotos. Por eso es longitudinal. Sí, entonces los estudios longitudinales son los largos. Sí. Y los transeccionales son los cortos, periodos cortos, muy puntuales. Longitudinales pueden ser a su vez de evolución de grupo, o sea, el fenómeno puede haber evolucionado desde su nacimiento hasta el culmen o hasta su decrecimiento, puede ser. O podemos analizar ese fenómeno en esos hitos. Panel, cuando tenemos varios, escogemos cada 5. Ya podemos armar un panel. De tendencia, no, al inicio o cuando tenía éxito, la tendencia a éxito de esos años. Sí, podemos hacer longitudinales de eso. No es estudiar. eh, Un ejemplo voy a dar. La OPEA tiene 25 años. Este año cumplimos 25. Esos 25 años, cuando hacemos alguna investigación en la UPEA y los chicos alguna vez plantean, quiero hacer un proyecto para, no sé, a ver, con evaluación de personal en la Universidad Pública del Alto, ok, longitudinal, ponen una cara de espanto. Y yo, ¿por qué? Les digo así, bien asustados, porque son 25 años, 24 años, antes me decían, 25, licenciada, 25, yo quiero estudiar solo un año. Pero les digo, pero puedes hacer evolución de grupo, panel o de tendencia. ¿Cuál es la tendencia? La última cuando ya estábamos un poco más estables, las primeras cuando estábamos aprendiendo mucho y estábamos tropezándonos y haciendo varias cosas. ¿Cuál tendencia quieres?
¿O quieres hacer una de panel donde veamos los hitos propios de la OPEA, que sería el 2000, 2003, 2006, 2008? Del 2008 directamente pasaríamos a las últimas por este, sería 2018, creo que es 2024. Serían como 6 hitos, pero en la temporalidad pondría todos los, ¿qué se llama? Pondría todo ese periodo, pero solamente los hitos se puede estudiar. No hay variaciones. El otro es 365. Acá tiene solamente 11 hitos. A ver, ve, si entiendes, va a ser, creo que más interesante. Además, conocer el fenómeno en sus variaciones, pero longitudinal por hitos es más interesante. Versus la mayoría hace transeccionales, pero mal hechos los transeccionales, porque a veces digo, este estudio sería muy interesante longitudinal, y no es porque a Sara le parece, sino el fenómeno sería más interesante conocerlo en su evolución, en cómo se presenta a través de los años, en las tendencias que se han presentado en esos años. Sería mucho más interesante conocer ese fenómeno que conocer el año 2025. Pucha, qué limitación en eso. Salta a la vista la flojera del proponente. Transaccional estudia un periodo específico. Ese periodo específico varía. Ese periodo específico debe responder a la pregunta, ¿por qué un año? ¿Por qué 3 años? ¿Por qué una semana? ¿O cómo una semana? No, no se olvide, hay dos temporalidades. La suya como investigador en sacar su tesis y el fenómeno. El fenómeno puede ser un estudio de 5 días, un día. El de memes, ¿cuántos días ha sido? 21 días o 20 creo que tiene su temporalidad. Solamente he estudiado 20 o 21 días esta es investigación. Pero esa tesis me ha llevado como desde el perfil con COVID incluido, me debí llevar 1 año y 8 meses por el COVID. Del medio ahí se cayó el COVID. La que tenía que investigar estaba en el hospital y luego ya no tenía muchas ganas de hacer muchas cosas. Entonces, esos son dos tiempos diferentes. ¿Cuánto tiempo me lleva a hacer? Y el otro es el tiempo del fenómeno. Entonces, puede ser un día, puede ser algunos días, ese fenómeno que yo voy a estudiar, a eso se refiere, no de usted. La pregunta más obvia que me hacen, que proponen los jóvenes es 2025. Y yo les digo, ¿por qué? Calladitos se quedan, no me pueden responder. Porque no pueden decir, es que me daba flojera. No, pues ¿por qué has escogido ese año? Los años se deben a los fenómenos, a las tendencias, son razones científicas, no son razones de otro tipo. Entonces, estos estudios a su vez pueden ser exploratorios, descriptivos, correlacionales o correlacional causal. ¿Se repite igual que el del nivel? Sí, lo mismo. Pero hay algunos más interesantes que se podría hacer con longitudinal y que más allá de expresar una temporalidad, expresa el fenómeno. Por ejemplo, una investigación que estaba proponiendo era era otro tipo de verbo tenía, pero era analizar eh, ¿qué se llaman? Las campañas electorales desde 1980 al 2025. 45 años, mucho. ¿Cómo vas a estudiar 45 años? Por hitos. Estaba haciendo longitudinal mi estudio. ¿Y cuántos hitos eran? Eran 11, efectivos 10 y uno el 2019 que fue trunco. Son hitos. No iba a estudiar más cosas de esos 45 años. No sé por qué se asustaban. Se han asustado. Les he dicho, maricones, tienen miedo. Solo quieren estudiar lo actual. No quieren estudiar cómo el fenómeno tiene tendencias.
y cómo pueden variar. Queremos entender cómo varían esos fenómenos y aprender de esas variaciones. Mucha gente la acusa de ser una morra muy alzada, ¿no? Con un sentido de superioridad. Es que imagínate, ahorita ya analizamos todo lo que ha hecho desde una perspectiva que nos cae mal. Porque una vez que se... Acá la tenemos. Liz. Liz, estás en 2 lugares, estás. Mi abuela me decía, 2 corazones, me decía mi abuela. No responde a ningún corazón. Jugaremos nomás, ni modo. ¿Ya? Ok. Listo. Métodos. En tipo de investigación también falta lo que hemos visto en uno de los primeros, investigación pura o básica e investigación aplicada. Métodos. Luego pasamos. Métodos. Acá tenemos los métodos generales de la investigación, deductivo y sintético, inductivo, analítico, dialéctico en el medio. Y aquí este sí tiene un poco de explicación. Métodos generales de la investigación científica los denomina Lourdes Munch. El método inductivo es el proceso que parte de lo particular a conclusiones o leyes universales. O sea, un estudio particular, más otro estudio particular, más otro estudio particular, más otro estudio particular, más otro estudio particular, puntos suspensivos, pueden dar conclusiones generales. Usa la observación y la experimentación, este método inductivo. El método inductivo es clásico y propio de investigaciones cualitativas. El método deductivo. El método deductivo es lo contrario del inductivo, parte de conclusiones de una ley universal para obtener conclusiones particulares. Entonces va al revés del método inductivo. Sus etapas, según Lourdes Munch, son: determina los hechos más importantes a analizar, deduce las relaciones constantes y en base a deducciones formula una hipótesis. Se observa para comprobar las hipótesis y se deducen leyes. Es uno de los más benévolos, es el deductivo, es más lógico en usar. El método sintético es el proceso por el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica diversos elementos. Entonces, esos diversos elementos ahí pueden unirse para explicar un fenómeno. Lo contrario con el método analítico. Este revisa ordenadamente cada uno de los pasos por separado o de los elementos por separado. Un fenómeno lo descompone en diferentes partes y analiza parte por parte. Eso es el método analítico. El método dialéctico, ahí tiene una figurita que les pone de tesis, antítesis, síntesis. Son 3 elementos. Siempre utiliza esos 3 elementos. Considera este método dialéctico a los fenómenos históricos y sociales que están en continuo movimiento. Por eso propone el materialismo histórico. Todos los fenómenos no son estáticos, siempre están en movimiento. Por eso también la figurita ahí con circulitos. Los fenómenos se rigen por leyes de la dialéctica. La dialéctica tiene 2 leyes, la lucha de contrarios. Por eso hay una tesis, lo que lo contradice es la antítesis, y el resumen de ambos, entre tesis y antítesis, es la síntesis. Hay constante movimiento, nada es estático en la dialéctica. Cada forma social tiene sus propias características peculiares y debe ser estudiado en su proceso de transformación interna, nos dice en la dialéctica. La dialéctica como método de investigación es muy interesante, inclusive para proponer en la redacción. Podemos redactar una definición según con la que estamos de acuerdo, buscamos otra definición con la que no estemos de acuerdo o la contradice y nosotros creamos una tercera alternativa. Ese ya es un concepto, porque ya lo hemos creado nosotros a partir de las definiciones que hemos colocado. Y ya como último elemento, muestreo, que tengan que ver. Igual de esto van a tener un módulo que es investigación cuantitativa. No sé si tienen el de tecnologías
con SPS, y si no, el posgrado tiene unos cursos cortitos para dar cursos de sueltitos, así pequeñitos, de tallercitos, libres también, pero no sé si en en el programa doctoral está esto de muestreo. ¿Ya? En la investigación cuantitativa me imagino que sí debe estar de manera segura, porque la investigación cuantitativa, entre una de sus particularidades, es utilizar muestras probabilísticas. Población. Del fenómeno nosotros vamos a escoger un conjunto de posibles individuos, personas, objetos, que para nosotros es un interés, ¿ya? De acceso a tecnología, por ejemplo. Podemos escoger jóvenes universitarios. De todos los jóvenes que existen, solamente los jóvenes universitarios es nuestra población de estudio. De esos jóvenes universitarios, nosotros vamos a escoger una población más pequeña, que es parte de esa población de interés. Entonces, el muestreo es eso, es esa parte. Ahora, hay dos tipos de muestra en estudios positivistas y cuantitativos. En estudios cualitativos hay otros tipos de muestreo. Vuelvo a reiterarles que eso les van a enseñar en su módulo de investigación cualitativa también. Las muestras pueden ser probabilísticas y no probabilísticas. Las probabilísticas utilizan la matemática para determinar que no sea la intención del investigador lo que provea la cantidad y la forma de elegir a los sujetos a ser estudiados, ya sean personas, cosas, fenómenos, hechos o diferentes. A su vez, la muestra probabilística puede ser de selección sistemática, puede ser aleatoria, puede ser una muestra por racimos o puede ser una muestra estratificada. Tomando en cuenta que desde la estadística también puede ser una muestra probabilística de poblaciones finitas o de poblaciones infinitas. Mientras que la muestra no probabilística obedece a una intención del investigador de seleccionar a un grupo de personas, animales, cosas o fenómenos. Esta muestra no probabilística que el autor determina, el investigador determina y selecciona por razones científicas, algunas veces de factibilidad u otras de otro índole, puede ser de, ejemplo, sujetos voluntarios. Por ejemplo, hay un tema muy delicado que es la trata de personas. Son temas muy delicados. Y es muy difícil hacer una muestra probabilística en ese fenómeno. Tendremos que optar por una muestra en esos casos muy complicados de acceder a la información en la población de estudio. Escogeríamos una muestra no probabilística y deberíamos de optar por una de sujetos voluntarios, porque es complejo el tema a tratar. También existe la muestra de sujetos tipo. Sujetos tipo se llaman aquellas personas, animales o cosas que cumplen con las características del estudio. Igual, la selección obedece a factibilidad u otro tipo de elementos científicos para que uno seleccione. Muestra de expertos. Generalmente para los estudios de validación son estos y no son de gran cantidad. Obedecen también a la intención del investigador. Y obvio, los estudios de caso. ¿Qué casos seleccionamos para ser estudiados? Obedece al interés de la investigación que el investigador obedece también. Capítulo 8. Análisis de resultados. Para analizar los resultados, una vez que hemos seleccionado el instrumento, lo hemos aplicado, hemos codificado, nos preparamos para el análisis de estos resultados, que es este es el diagnóstico marco práctico que ustedes deberán presentar en su segundo avance. Lo que nos va a interesar aquí son las siguientes características. Medir, sobre todo si son estudios cuantitativos o mixtos.
Asignar números a los eventos o objetos que están en nuestro fenómeno, que han seguido las reglas de estudio de nuestro fenómeno. Somos medido. Y utilizamos una serie de gráficos, frecuencias o tablas numéricas para dar a conocer esta medición. También debemos tomar en cuenta la confiabilidad del instrumento. Esto les piden en el primer avance. Luego de defender su perfil, van a presentar su primer avance, que es los fundamentos teóricos, toda la teoría, la epistemología, y luego les pide diseño metodológico del perfil casi parecido. Si es que no tenían operativización, operativizan y presentan sus instrumentos con muestras de confiabilidad. Esta confiabilidad puede ser matemática, como con alfa de Cronbach, puede ser también, o las dos creo que les piden, la de expertos, para ver que la medición es exacta de ese instrumento y también para dar a conocer la validez, el grado de que un instrumento puede medir esa variable para ambas cosas. Luego, hacemos un análisis de datos por hipótesis, como les decía, para comprobar si nuestra hipótesis se ha confirmado o se ha presentado una hipótesis nula o si tenemos hipótesis alternativas. Luego pasamos al análisis de los datos por objetivos. Aquí vemos si los objetivos específicos se han cumplido, debemos demostrar. O algunos también piden el análisis de datos por técnicas, pero generalmente aplica más A y B en los últimos estudios. Se debe tomar en cuenta para el análisis siempre el análisis propio, o sea, nuestros datos, lo que hemos obtenido nosotros, la presentación de del análisis del trabajo de campo y las teorías que aplican a este análisis. Entonces, el analizar comprueba el análisis propio, los estudios de otras investigaciones sobre el mismo tópico y las teorías que explican este fenómeno. Eso es analizar los datos. A esto ya les mostré en la anterior, creo que en la anterior clase. Este es el último elemento para las propuestas. Las propuestas de tesis doctoral pueden ser teóricas, estratégicas, metodológicas y operativas. Las teóricas tienden a ser lineamientos, pero los lineamientos no son un listado de buenas intenciones, sino implican propuestas a nivel teórico con todos los elementos que conllevan y el análisis para llegar a esos lineamientos. Algunos programas también tienden a ser propuestas teóricas. Propuestas estratégicas son las mismas estrategias, análisis de alternativas y sobre todo los modelos. Propuestas metodológicas van hacia proyectos de investigación y desarrollo para la determinación de escenarios y protocolos también. Las propuestas de índole operativo desarrolla plataformas, simulaciones y cajas de herramientas, pero siempre les pido que tengan mucho cuidado con la denominación de caja de herramientas y protocolos. A veces hay tribunales que no les gustan esos términos, o a veces también otros que no se hacen problema, ¿no? Va a tener que ver con la visión que tienen cada uno de ellos y su estilo que también tiene. Entonces, a veces, bueno, nomás obedecer al tribunal para no conflictuarnos más. La propuesta, aquí estamos entrando, se me saltó esa diapositiva, entraba aquí. Propuesta puede ser estratégica, algunas ideas, educativa, pedagógica, didáctica, metodológica, integral. Alternativa puede ser de teoría y de práctica. Un programa de formación, de capacitación, de actualización, de investigación, de comunicación, de difusión. Propuesta de medios y recursos de diferentes visuales, auditivos y manuales. Puede ser un sistema relacional, un sistema integrado, un sistema comportamental dimensional. Puede ser de escenarios temáticos, multicriterial, procedimental también.
una propuesta de diferentes índoles. Las metodológicas pueden ser de índole educativa, pedagógica, didáctica, integral. En la universidad no utilizamos pedagógica, utilizamos andragógica. Solamente esa aclaración. El modelo puede ser de fundamentación teórica y estratégica, de actualización explicativo y metodológico, prospectivo, un modelo de predicción, perspectivo para toma de decisiones. Podemos hacer una propuesta de un modelo de toma de decisiones. Creo que alguien tenía un tema por ahí. Protocolos pueden ser de caracterización, de funcionamiento, de procesamiento operacional y de evaluación. Los de simulación pueden ser de índole estadístico, esas son más teóricas matemáticas, dinámicos, determinístico, estocástico, discreto, continuo, físico, analógico, simbólico. Las propuestas. Los planes pueden ser de nivel educativo, acción, prevención y mitigación. Tecnológicos de aplicación, de información, de comunicación, de aprendizaje y capacitación. Pueden haber plataformas informativas, virtuales, educativas, sectoriales. O pueden ser de estructura, ingenierías, de medios visuales, de batería de proyectos también. Batería de proyectos sonaría mejor que caja de herramientas, ¿no? Valoración de la propuesta. Esto sí es concluyendo. El último capítulo nos muestra la viabilidad y la validación. ¿Qué es la viabilidad? Son las probabilidades de llevarse a cabo o concretarse gracias a las circunstancias. ¿Ya? Sampieri los llama la valoración de viabilidad, lo llama prefacto. Antes de ejecutarse, es bueno que algunos expertos lean nuestro trabajo o encontremos puede ser un simulador también que nos diga la probabilidad de éxito de nuestra propuesta. Eso nos va a dar la viabilidad antes de ser ejecutado. Para obtener estudios de viabilidad no interesa que uno siempre cumpla al 100% con la propuesta de éxito, sino que, como dice, las debilidades que a veces no hemos considerado y que esta viabilidad nos puede ayudar a fortalecer o mitigar estas debilidades para que sea una propuesta mucho más interesante y sin grado de observaciones. La validación es la ejecución de nuestra propuesta. Aquí se observa, se experimenta, se utiliza la documentación, a veces censo o a veces otro tipo de muestras. Ejecutamos. Sampieri la llama a la validación, la valoración post facto. O sea, después de haber ejecutado, recién podemos haber observado, haber experimentado y documentar los datos que hemos obtenido. Entonces, esta es la última. Yo les estoy presentando todo lo que conlleva la tesis doctoral. Ahora, usted en esta última etapa puede colocarla o no en su tesis en el reglamento, de acuerdo al reglamento de la UPEA. No es obligatorio. Hasta la propuesta nomás les piden. Pero siempre hay personas que les gusta completar todo el ciclo o quieren hacerlo. Entonces pueden valorar su propuesta. Ahí tiene, prefacto para perfección y validez post facto para una retroalimentación de nuestra propuesta. Luego vienen las recomendaciones a estudios posteriores y eso, ahí termina nuestra tesis doctoral. Y con eso hemos concluido también esta, este pequeño curso introductorio de introducción a investigación para la tesis doctoral, en realidad que es metodología 1. El programa doctoral les va a facilitar una serie de cursos y algunos ya más parcializados y enfocados, en este caso, investigación cuantitativa, cualitativa, a herramientas que les van a servir y fortalecer en su tesis doctoral hasta que concluyan satisfactoriamente.
Más o menos va por ahí la propuesta y los cursos de la Universidad Pública del Alto en el posgrado en el programa doctoral. Si tengo algunas consultas, porque ya hemos terminado. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Shirley. Doctora, en el caso mío, yo estuviera hablando de una validación, ¿no es cierto? Porque es una escala que yo voy a formular y es una escala que voy a diseñar, a la vez tengo que calificar y tengo que verificar. Creo que tengo que ir por esos pasos. Y luego, una vez de que me aprueben esa escala o me validen, recién lo puedo utilizar, ¿no es cierto?, para hacer la base de datos. Es decir, Hay dos validaciones. Hay muchos términos en investigación que se aplican, que se utilizan, y a veces cometemos el error nosotros de mencionarlos y no siempre aclararlos. Hay, como les decía, del manejo de temporalidad, igual hay las dos validaciones. Una primera que sí o sí les piden en el programa doctoral de la UPEA, que es la validación de instrumentos. En el proceso de la tesis doctoral, ustedes, no sé muy bien, creo que es terminando los módulos, ustedes van a cursar todos los módulos y van a ya estar alistando su perfil de tesis doctoral. Lo van a defender y esa es la primera defensa que van a tener, es de perfil. Les aprueban ya su perfil y ustedes ya pasan a el primer avance, se llama. El primer avance conlleva el ajuste, si es que le han pedido los tribunales que ajuste algo del perfil. Luego todos los fundamentos teóricos, que son el marco conceptual, marco teórico, marco referencial, histórico, estado del arte. Les piden también el modelo epistémico, le llaman en la UPEA. Y luego les piden, además del perfil, si les han hecho observaciones en el diseño metodológico, lo corrigen también. Si no, directamente ya deben tener los instrumentos, pero ya les he dicho, para hacer los instrumentos hay que hacer siempre el cuadro de operativización. Esos instrumentos deben ser validados, los instrumentos, aquí estamos, validación de instrumentos, obligatorio es eso. Les van a pedir que validen matemáticamente con expertos mínimamente esos instrumentos. Para hacer matemáticamente hay que hacer una prueba piloto, ¿verdad? Entonces ahí tienen las tres validaciones de los instrumentos. ¿Cuáles instrumentos? Del cuestionario, de la guía de preguntas, de la entrevista, de la observación. Esos son, hasta ahí es la primera defensa del primer avance que tiene. Entonces, eso van a revisar los tribunales cómo está yendo. Ustedes aprueban, pasan a la segunda defensa. La segunda defensa consiste en terminar los instrumentos, ya se han ejecutado y usted ya tiene resultados y elabora la propuesta. Y generalmente ya concluyen, porque eso ya es conclusión, ya no es mucho, ¿verdad? Hasta ahí es el segundo avance. Después del segundo avance viene la predefensa, que es todito hay que defender. Luego de la predefensa recién viene la defensa final. Esos son los procesos. Me ha escuchado hablar hasta la propuesta, no la validación de la propuesta. No les piden en la OPEA eso. Pero si usted quiere validar, lo valida. O sea, generalmente piden, normativa internacional, piden hasta ahí, hasta validación de la propuesta. Pero en la OPEA no piden. Entonces, usted tiene la libertad de escoger si lo quiere hacer o no lo quiere hacer, de acuerdo a la normativa. Tampoco la UPEA le va a decir, no, no lo haga, si usted quiere hacerlo. Su propuesta validada. Pero si usted desea no hacerlo, con tal de que presente la propuesta, la universidad acepta su tesis doctoral. No sé si le he aclarado la figura, Shirley. O era algo más.
Sí, doctora, es cierto, he estado revisando algunas bibliografías y todo eso sobre la validación de instrumentos y son pasos que uno tiene que seguir. Y a veces con la validación de un instrumento ya es un trabajo para un grado doctoral, pero son pasos muy, no fáciles de llegar. Entonces, me parece que ahí un poquito yo estaba diciendo, tal vez no voy a concluir. Entonces, tal vez yo decía, podría hacerlo como una propuesta, como usted me dice, y ya estoy mucho más tranquila, ¿no? Si me van a aceptar la propuesta, entonces seguiría con mi objetivo, digamos. Ya. Inciso A, validar los instrumentos de investigación. Primero, haremos el ejemplo lo más común, una encuesta. Yo hago mi encuesta, ese es el primer ejemplo, luego le voy a explicar el otro también. ¿Ya? Primer ejemplo, en el primer momento, la primera defensa. Usted, digamos, se plantea, probablemente no, probablemente sí, no sé cómo, ya no recuerdo muy bien el enfoque que va el trabajo. Digamos que usted decide hacer una encuesta, usted ya hace su cuadro de operativización, el cuadro nos sirve para copiar, luego se copian nomás las preguntas, es bien fácil ya. Entonces usted la copia y ese cuestionario usted debe ejecutarlo con el público objetivo, pero no en gran cantidad, 10 personas, algo así. A eso se llama estudio piloto. En esa ejecución, usted cuando lo ejecute le van a preguntar, a veces preguntan, a veces no. A mí siempre me han preguntado. Esta pregunta, ¿a qué se refiere? Me dicen. Y yo digo, ok, ¿cuál pregunta? La 4, digamos. Ok, yo anoto la 4. ¿Por qué he entendido así? Me dice, muy bien, puede que yo no lo haya redactado bien. Entonces eso quiere decir 4, revisar, porque no me han entendido bien. Para eso sirve el estudio piloto. Entonces, si me preguntan es mejor. Entonces me hace mejorar. Siempre me preguntan. Quiere decir que no, a veces no es redactado de una manera muy comprensible. Muy bien, lo llenan, aún así, ya ejecutado, y eso hay que llevar me imagino que ese curso sí les van a dar con cuantitativa, porque investigación cuantitativa yo no he dado, debe estar dentro de sus contenidos, porque eso es propio de la investigación cuantitativa. No conozco bien, pero debe estar seguramente ahí. El contenido les van a enseñar. Entonces usted va a sacar la tabla de frecuencias, va a utilizar una serie de fórmulas y va a obtener los datos del alfa de Cronbach, que creo que es A1 es éxito o es -1 es éxito, ya me he olvidado. Por ahí es. Entonces, le da el parámetro, quiere decir que está validado matemáticamente. No es tan complejo. Primero parece bien complicado, pero repasando y con alguna guía, uno ya se ubica y aprende esa validación de alfa de Cronbach. Entonces, usted lo hace y del instrumento del cuestionario. Luego también puede ir, no estoy segura aquí si son 3 o son 5. Creo que me dijeron que son 5. 5 expertos, usted le hace leer su instrumento y ahí le van a decir, esta pregunta está bien hecha, no está bien hecha, y eso igual. Y ahí usted va a hacer una tablita donde diga, evaluador 1 me pidió corregir o me dijo estuvo ok. A mí me enseñaron lo siguiente, mi tutor. No quiero que me vengas con con tu validación de expertos que te digan que todo está 100, que debe estar, que seguro que está mal ese tu experto. O sea, nos interesan las voces contrarias, me dice. Entonces yo les pedí con mucho cariño a mis expertos, hazme sufrir. Si está mal, dime que está mal y aclárame por qué crees que está mal, sobre todo el por qué. Eso es lo que más me interesa. Entonces, cuando tenemos esos tres herramientas, el piloto, el alfa de Cronbach y los expertos, vamos a mejorar ese instrumento. Va a tener tres revisiones y va a salir mejor ese elemento para medir la realidad.
recién lo ejecuta. Por eso es que piden eso, hasta eso en la primera definición. Esa es la validación de instrumentos. La validación de la propuesta utiliza el método Una experimental. consulta antes de que pase, doctora, perdón. Terminad de explicar y luego lo atiendo, ¿ok? La validación de la propuesta es, digamos, en el caso de ustedes haciendo un protocolo o líneas, no me acuerdo bien, en realidad creo que es un instrumento que permite medir para no hacer la prediabetes, sino directamente la diabetes. Y en realidad toda su teoría se va a sintetizar en un instrumento que va a permitir, me imagino, tomar esa decisión para el especialista. Entonces, eso para validar, ¿no? Ese instrumento, primero lo hago revisar igual con expertos, pero eso es de la propuesta ya. Y ahí lo mismo, me van a decir, esta parte hay que corregir, esta parte se entiende bien, siempre nos ayudan a mejorar. Lo vuelve a corregir y lleva a validación. ¿Qué es validar? Probaremos una semana o probaremos en 30 pacientes, 50 pacientes, ya dependiendo del tiempo también que tenga el investigador, cómo funciona. Y ahí yo creo que tiene que hacer una respuesta, no de las personas, sino de los especialistas. Hay que le digan si me ha servido, no me ha servido, nos ha podido ayudar a determinar o no. El verdadero tendría que esperar un tiempo, ¿verdad? Por eso las tesis doctorales en el mundo, esas que leemos, les lleva pues años y son equipos grandes que hacen con financiamiento por esa característica. Pero nosotros podemos llegar hasta aplicar en uno. Eso es validar la propuesta. Y ahí cuando usted concluya va a decir, se empezó así y luego se modificó y ahora se ha aprendido que hay que mejorar así, que este elemento también hay que considerar. Obvio que como no ha tenido el tiempo usted para ver si eso funcionaba de aquí a 5 años, 10 años, entonces dirá en su recomendación que habrá que continuar esto hasta esa temporalidad. Esa es una validación de experimentos, no es algo tan complejo para empezar. Ya, entonces, si se da cuenta, solo el problema es tiempo y el poder ejecutarlo. Ese es el problema en la validación. Tal vez por eso es que la UPA no pide por esa dificultad. Ya, se dará cuenta que eso implica por lo menos un tiempo extra más en ejecutar. Y el otro es a veces las dificultades, porque hay tesis muy interesantes, pero que necesitan siempre un paso legal para poderse ejecutar. Y eso hace que se complique el estudio. Entonces, es por eso tal vez que no pide hasta ese último nivel, que no es obligatorio. Ahora, para hacer incluso la de expertos, a mí me han enseñado unas herramientas bien bonitas que son tecnológicas, que no son complicadas para que los expertos me digan lo que pensaban de mi propuesta. Entonces, no es algo tan complejo, digamos, a no ser que sea desde ámbito, por ejemplo, se me imagino, ¿no? Desde la genética, pues debe ser re complicado, pero eso nos dirían los expertos, cómo sería el ejecutar y el comprobar. Entonces, va a tener que ver con el tema también. ¿No? Entonces, de todas maneras, la UPA solo les pide hasta la propuesta. Entonces, si usted siente que por diferentes factores, porque hay en la vida diferentes factores, no lo voy a poder ni viabilizar ni validar, no se preocupe, la UPA pide hasta propuesta. Y ahí siéntase tranquilo porque ya termina ahí la tesis doctoral. ¿Ya? Esa es respondiéndole a Shirley. Espero que me haya podido expresar bien para que me Muy, entienda. muy ¿Ya? agradecida, doctor. Los 3 pasos y yo ya me di cuenta y creo que sí, voy a seguir avanzando. Gracias, doctor. Sí, no se preocupe. Mire, y peor todavía, los que estudiamos comunicación, le voy a decir lo siguiente. Creo que estudiamos porque no nos gusta mucho las matemáticas. Entonces, yo estudié precisamente, era cómico como he escogido la profesión. Yo decía, cualquiera que no tenga matemáticas, era cuando era jovencita.
Pero el primer año que cursé, así que de sopetón me pusieron estadística y yo era pues, así. Ya, más bien que era solo descriptiva. Luego me pusieron presupuestos, o sea, como ya estudié en otra universidad que tenía mucho énfasis a una visión muy empresarial, sé hacer presupuestos, sé hacer varias herramientas, de hecho, inferencial, luego aprendido. Entonces, era algo que dije, no, no, pues no se puede liberar de las matemáticas ni modo, así que hago las paces. Y yo que no me gustaba, bueno, pues, ni modo, así. Y sí aprendí a hacer alfa de cromas, le tenía muchísimo miedo, pero no es tan complejo, ¿ya? Y lo bueno es que les van a enseñar. Entonces, entonces ya es más garantía, ¿no? Porque nos explican de dónde, cómo, y cuando uno le explican, sabe a qué obedece esa fórmula. Ya. Luego también existen herramientas con Excel, con SPS. Tampoco es tan complejo, hay que seguir las fórmulas que le dan y le arroja los datos. Solamente revisa el valor que corresponde a que está bien o que no cumple todavía. ¿Ok? Así que no se preocupe, les van a dar esas clases también. Tenía pregunta de alguien más. Sí, doctora, una consulta. Dígame. Al punto, los expertos que tienen que hacer la validación de los instrumentos también tienen que ser con grado doctoral o pueden ser tales expertos sin ese grado. Los expertos siempre tienen que tener en la normativa de la universidad pública del CV para cualquier trabajo de docencia, de tutoría, de tribunal, en cualquier nivel, tiene que ser en el nivel en el que está cursando. Si es un experto para maestría, su experto debe tener maestría. Si es un experto para doctoral, su experto debe tener mínimamente ser doctor o postdoctor, así más o menos va por ahí. Luego, en los anexos más se coloca. Bueno, a mí me pidieron, también les he sugerido yo a mis tutoreados, y les fue muy bien porque eso hace también parecer más neutro el trabajo que han hecho estas personas, el colocar el currículum, ¿no? Porque es experto, para que no sea mi amigo del alma, ¿sí? Que me ha dicho sí, ok a todo porque me quiere mucho. No, más bien las voces disonantes, y eso es una gran lección que me dijeron a mí. Más bien nos interesan las voces disonantes, o sea, que nos digan, oye, no es, pues está bien, está, esto te equivocaste, y te sugiero que, y a veces les preguntamos, entonces, para eso, ¿qué puedo hacer? Puedes hacer esto te digo. Claro, pues, ya no me puede, o sea, sucede muchas veces. Entonces, hay que colocar en los anexos sus currículums. Luego les van a enseñar una fichita. Hay que armar una fichita de qué cosas, se utiliza un instrumento para eso. También les van a enseñar, no sé en qué módulo, pero les van a enseñar, porque yo he visto las fichitas que les han enseñado. Les han enseñado fichitas de estado del arte, les enseñan las fichitas de expertos, donde coloca usted qué cosa está observando y el grado, como va a observar, cuantitativo o cualitativo, les enseñan a hacer esas fichitas. ¿Ya? Entonces, esas fichitas también las colocan en los anexos. Igual dices, ¿qué mejora? Usted elabora una tablita, qué cosita tiene que mejorar, lo mejora y así va. Entonces, eso es lo que presentan en su primer avance, por si acaso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda más? Muy bien. Muchísimas gracias. Realmente entre 2 o 3 noches que nos pasamos de la hora hasta 10:30 y en una que nos pasamos hasta las 12. Hoy terminamos 9 menos cuarto. Realmente tenía miedo no terminar y volver a irme y mandarlos también muy tarde a su correspondiente lectura. Los mejores consejos que siempre les puedo dar es lea mucho, eso le va a servir para la defensa, el fortalecimiento de toda su tesis, eh, para que usted tenga éxito en el emprendimiento académico que usted está teniendo. Les auguro muchísimos éxitos en este primer encuentro para su correspondiente conclusión satisfactoria en la universidad.
Lo de bueno que, como les dije a un principio, cuando uno recién empieza como universidad a tener estos programas, a veces tropiezan con algunas herramientas, procesos y demás. Con los años se ha ido fortificando esto porque ya tienen bastantes años con doctorado. Ciertos procesos han ido mejorando cada vez más. Cierto que puede faltar algunas mejoras todavía, pero vayan yendo en ese camino de mejorar en la universidad. Les auguro muchísimos éxitos en lo que ustedes piensan hacer, ¿ya? Y lean, siempre lean de su material, eso les va a dar bastantes herramientas en la defensa y las herramientas también para que tengan éxito. Les auguro que y pido porque sus familiares, su entorno más cercano, también entienda el momento crucial que ustedes están pasando, lo desgastante que pueden ser a veces este tipo de cursos y de trabajo, pero siempre es en bien de una meta para ustedes de manera individual, pero para su entorno también. Les deseo muchísimas felicidades, ganas de estudiar, fuerzas de estudiar para para concluir. ¿Ya? Esta es la última clase. Si no hay Doctora, ok, le voy a dar ahorita tiempo. Les reitero, creo que les han puesto hasta el 1 de marzo. Verifique. Si no me equivoco, es 1 de marzo. Tiene que presentar los 5 foros. Las respuestas son cortitas, no es algo largo. 5 foros. Luego debe hacer 2 tareas. La tarea 1 es problemas y necesidades, una hojita. La tarea 2 es una hojita, es el ejemplo que hemos hecho con un tema en la anterior clase, que está al principio del video. Y el trabajo final, que es solo el planteamiento, nada del metodológico todavía. El planteamiento, el título posible, no se conflictúe si no lo tiene, hasta lo donde puede lograrlo. El primer planteamiento de cómo usted está pretendiendo ver los antecedentes, los problemas y necesidades, trate de usar, ya acostúmbrese en usar citas con formato APA versión 7. La pregunta de investigación y los objetivos y creo que algo de la justificación. Ese es el primer trabajo, que máximo serán pues 5 les he puesto porque incorpora bibliografía más. Siempre que hay citas, hay bibliografía. Máximo, les digo, puede ser 3, puede ser 2. Depende de cada persona siempre. Eso varía en los tipos de redacción. Hay algunos son más extensos y otros son mucho más sintéticos. Pero no quiere decir esto que porque sea sintético utilizo una sola fuente. Ahí está mal. Empiece a tratar de plantearse ya de esa manera de mayor cantidad de bibliografía nos ayuda más a acercarnos a fundamentar nuestra investigación. ¿Alguna duda más que puedan tener? doctora, quería hacer una consulta, si se puede. Dígame, Nazario. Eh, ¿Se acuerda que tenía 3 temas y estaba dudando no sé en cuál y me estaba sugiriendo más, creo más cerca el de bioquímica, ¿no? Como era el de serología. Ya. Y pensando tomar ese tema, porque los otros eran más, creo que muy amplios. Y eso quería saber si eso conviene o me convendría. Muchísimas gracias, Nazario, por su pregunta. Me permite explicar lo siguiente. Ya. Como este es su primer acercamiento a su investigación, Ah, probablemente continúe Nazario con ese tema hasta el final o probablemente lo cambie. Probablemente ah, alguno que otro módulo le ayude a encontrar mayor certeza con otros temas o algo. No se ajá, preocupen todos ustedes, yo estoy entendiendo y me ubico bien que ustedes es el primer trabajo.
Por lo tanto, perfecto, como alguien diga, no siempre puede estar, porque recién Ah, estamos en proceso de aprendizaje. Así ah, que no se preocupen en ese sentido. Hay una palabra que me enseñó un estudiante a decir y me gusta mucho y lo voy a utilizar en esta ocasión. Yo estoy ubicatex con eso. Es el primer módulo. Por lo tanto, yo no puedo complejizarles en decir que esto salga perfecto. Si se puede, fantástico. Si no se puede, vamos en camino. Si conmigo presentó un tema y presentó el tema más enfocado hacia la bioquímica y resulta de aquí a un año que cambia hacia la electrónica, ¿ok? Y resulta que al final termina siendo un tema educativo, no hay ningún problema. Es que estos mm, módulos les van a ayudar cada vez a encontrar mejor su rumbo, nada más. mm, ¿Ok? ah, ya, doctora. Muchas Liz, gracias. dime, Liz. Doctora, muy buenas noches. Muchas gracias por todo y por toda su cordialidad y paciencia que tiene este tiempo con nosotros. Realmente se nota mucho la apertura en usted, doctora. Muchas gracias por ese tiempo compartido y sus enseñanzas también que nos ha ido brindando, ¿no? Todo este tiempo. Mi pregunta, bueno, no sé si es pregunta, pero es más para confirmar. Estoy ahorita en la plataforma de Moodle de la UPEA y sí, estoy viendo que la tarea uno sería el análisis inicial. Hay que describir una realidad y necesidad. La tarea 2 sería un diseño lógico y epistemológico. Luego tenemos los 5 foros y la tarea final que sería el planteamiento del problema. Entonces, todas estas actividades, doctora, perdón, son parte del examen, o sea, no vamos a tener examen, sino esto sería la evaluación, ¿verdad? Sí, Liz, tienes razón. Gracias. Para hacerle una aclaración mayor a su duda. Los foros son 5, valen 10 puntos. Cada foro vale 2 puntos. Las tareas, cada tarea vale 20 puntos. Tarea uno 20 puntos, tarea 2 20 puntos. La clase que tuvimos participativa anterior, esa valió 10 puntos. ¿Ya? Y por eso también me quedé hasta el último, para atender hasta el último sus dudas y también que todos tengan los 10 puntos. Y que más, el trabajo final es el resto, que creo que es 40 puntos, si más no me equivoco, pero tiene que cuadrar a 100 puntos en total. Necesitan tener en todo el programa doctoral y posgrado de la UPEA, en realidad es esa norma, 66 puntos mínimo para aprobar. Eso sería. ¿Qué Gracias, más? Dorita. ¿Listo? ¿Cuándo será que vamos a tener los resultados de estos, de estas tareas? No sé si va a haber observaciones, correcciones. Eso, por favor, doctora. Muy bien. Ustedes creo Así que la cara que van a pasear. eh, perdón, ya, un ratito. Creo que ustedes, Liz, como tú lo observaste y estás ahorita en plataforma, ¿hasta qué fecha está la entrega de los trabajos? ¿Hasta el 1 de marzo? A ver, hasta ahorita vamos a ver, tarea, sí, 1 de marzo dice, Muy bien, 23:59. muy bien. Tenga cuidado. O sea, puede usted entregar parcialmente. ¿Qué quiere decir? Como es fin de semana, puede decidir, haré los foros mañana, ¿no? Puede entregar. Pasado mañana, poco a poco, puede entregar los trabajos, pero no puede pasar del 1 de marzo. Tenga cuidado. No puede pasar del primero. No haga para el último. Tiende a saturarse la red, porque no son el único curso ustedes. Toda la plataforma del posgrado funciona con varias maestrías, otros programas doctorales, diplomados, y Ujú. tiende a saturarse al último. Nunca lo haga así en ningún módulo. Siempre en horarios que no son muy conflictivos como la noche, a no ser que sea de 11 de la noche para adelante, esos horarios son libres. Entonces, hágalo. La cosa es que hasta el primero usted completa todo su material, como quiera, parcialmente, o ese último día hace todo. Cuidado, pero que hasta el último se quede. Luego de eso, nosotros tenemos 10 días para revisar. Tengo 10 días para revisar.
Si lo hago antes, mejor, y si no, máximo tengo 10 días por coordinación. Luego de eso, quiere decir más o menos para el 10 de marzo, yo voy a publicar en el grupo. Ya pueden revisar sus calificaciones, les voy a decir. Y entonces cada uno de ustedes, si están tranquilos, no me dicen nada. Si alguno hubiese, esperemos que no haya nada, ya, me dice, ay, esto me falta nota, o se olvidó anotar, o se olvidó sumar. Aunque con tecnología no sucede eso. No es la calificación manual, todo es en Moodle. Por eso dice, las tareas no me entregan por WhatsApp, no me entregan por correo. Todo me tienen que entregar por Moodle y yo también califico por Moodle. Entonces usted mira su nota y ya no tiene ningún problema, no dice nada. El doctor Callata generalmente está pendiente de la fecha que yo publico eso. Para el 11, digamos, yo voy a publicar, el 10, digamos, voy a publicar. Ya pueden ver sus notas, tienen un día para reclamar. Si ese día pasa, ya pierde su oportunidad. Entonces, luego ya elaboro las actas finales y lo mando a posgrado. No es solamente conmigo, ese es el reglamento que maneja el doctor Callata. Entonces, tenemos 10 días, nos dice para entregar, publicamos que los revisen. Ustedes por ahí tienen alguna duda, observación, ya esperamos un día más, se atiende esas dudas y luego ya mandamos el acta a posgrado. No debe haber ninguna variación entre la nota que se obtiene en el Moodle y la nota que se obtiene en el, ¿qué se llama? En el acta. Si, ejemplo, ¿no? Si en el Moodle dice 73, en su acta debe figurar 73 también. De hecho, yo también descargo del Moodle por si acaso. Ya, yo del Moodle voy a descargar y esa descarga es la que lo voy a copiar en el acta final. ¿Ok? Así más o menos el proceso de Ok, todos, ¿no? gracias. Ya. Y una preguntita más, ¿hoy nos va a llamar lista? No, no, sí, 26 nomás está, 26 nomás tendría. No, no iba a valer nota, solo les iba a servir. Una de sus compañeras me dijo, es que podíamos nosotros a veces por trabajo, no podemos. Sí, dije, ya, no les pediré nada de asistencia ni condicionaré. Ya, dije, no se preocupe, lo van a revisar los videos nada más. Ok, gracias, ahorita, muchas gracias. ¿Listo? Ok, ya está. Hasta luego. Fue un placer. Dejaremos de cuidando que